Vamos a ver qué tiene esta tarde el Señor para nosotros. Efesios 5:1, verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ya que hemos pedido guianza a Dios esta tarde, que por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos muestre, pues realmente qué es lo que quiere decir este versículo, este pasaje en la Biblia. Déjenme decirles que ha sido distorsionado tristemente por falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros, porque han llegado a tomar este versículo junto con otros y decir que somos igual a Dios. Diciendo, bueno, algunos de ellos a lo mejor ustedes ya han escuchado, y dicen, bueno, pues somos hijos de Dios, hijos de Jehová, y así es que pues somos Jehová Juniors. ¿Cuántos han escuchado a ese hereje? Lo voy a mencionar, pues digo, porque eso es una herejía, eso es una enseñanza que no va de acuerdo con las palabras, con la sana doctrina, ¿verdad? Con la santa palabra de Dios. Su nombre es Cash Luna. Ha enseñado que él, tomando, repito, versículos junto, no sé si se acuerdan del pasaje ahí en Lucas 15, donde habla acerca de una persona que tenía 2 hijos, ¿verdad? La famosa parábola del hijo pródigo. Y el menor de ellos le dijo a su padre: ¡hey, dame los bienes que nos tocan! ¡Repártelos! Fíjense, está en la Biblia. Y esos versículos los toman precisamente. Fue el hijo pródigo, el más pequeño, y le pidió, le dijo: dame las cosas. Búsquenlo si quieren, ahí está en Lucas 15. Dame la parte que nos toca, dame la parte de reparte ya los bienes. Fíjense. Todo porque, bueno, pues son hijos, somos hijos. ¿Cuántos dicen amén que somos hijos de Dios? ¿Sí? Y luego mezclan esta enseñanza, este pasaje con el que les acabo de mencionar de Lucas, junto con otro pasaje donde dice, pues bueno, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, pues cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará todas las cosas. No, pues sí conviene. Pídele al Señor, exígele, dile que ya te lo dé. Tú te lo mereces. Tú eres hijo de Dios. Son hijos amados. ¿No dice ahí? 5:1. Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí o no? Fíjense, estas enseñanzas, tristemente mucha gente y las iglesias que siguen estas enseñanzas, la prosperidad, ¿verdad? Pues están llenas. Y voltean a ver. ¿Cuántos somos? Vayan buscando Ezequiel 28, por favor. Porque realmente vamos a ver cómo las Escrituras, la palabra de Dios, no quiere decir precisamente que cuando debemos de imitar a Dios nos lleve a ser el ser igual a Dios. Vamos a ver qué pasa o qué ha pasado con algunos ejemplos de la Biblia. Ezequiel 28, cuando algún hombre se ha levantado y se ha querido ser igual a Dios. Ezequiel 28, ¿lo tienen?
antes de Daniel, ¿verdad? Dice ahí, vino a mí palabra de Jehová, diciendo el profeta Ezequiel, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Jehová, Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ¿qué dice? Diga conmigo, ¿qué dice? Yo soy un Dios. Órale. Bueno, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjense, este príncipe de Tiro se hizo como Dios. Yo soy Dios. Él dijo, yo soy un Dios. Su corazón, fíjense, todavía haciéndose más bueno. ¿Qué representa el corazón de Dios? Precisamente todos los atributos, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su benignidad, su benevolencia, todas esas cosas representan el corazón de Dios. O sea que Él es más bueno, se estaba haciendo más bueno que Dios, fíjense. Versículo 3, he aquí, tú eres más sabio que Daniel. Daniel el profeta está hablando, ¿ok? No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Cuántas gentes no viven así de esta manera? Que todo lo que han hecho, todo lo que ellos siguen haciendo, dicen, se enorgullecen, se enaltecen en sus corazones. Esto yo lo hice, a mí me costó, dicen. Yo lo sudé con mis manos, dicen. Fíjense cómo se jactan. Versículo 6, ¿cierto? ¿Se va ahí? Versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Wow. Bueno, pues a este Señor, porque yo no le puedo decir maestro, yo no le puedo decir pastor, yo no le puedo decir ministro de qué Señor será. O sea, de Jehová no es, del Señor de los ejércitos no es, de nuestro Curios, del Todopoderoso no es ministro. Y todos los que conllevan este tipo de enseñanzas se les ha olvidado en estos pasajes. Fíjense también, denle cuenta ahí mismo en Daniel, unas hojitas, Daniel 4, vamos a leer versículo 28 al 33. 28 al 33. Dice así, está hablando del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando se le había sido ya profetizado precisamente por el profeta Daniel de lo que iba a pasar, el sueño que le dio, le interpretó el sueño que tuvo este Nabucodonosor. Pero pasa un año y vemos ahí, dice ahí, versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense hasta dónde llega ese sentimiento.
Dice ahí, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las alas, como las de las aves, Fíjense, nuevamente, otro que busca quedarse en la gloria. Otro que dice, no, pues yo soy. Imagínense. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde llega precisamente cuando tenemos ese tipo de pensamientos? ¿Será precisamente lo que Efesios 1 nos dice? Ser imitadores de Dios, con poder así. Hagamos otro ejemplo, Hechos, por favor, Hechos 12. Vamos a leer el versículo 20 al 23. El que lo tenga, diga amén, para que se despierten. ¿Lo tienen listo? 12:20 de Hechos. Hablando del rey Herodes, dice: y Herodes estaba muy enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz por su territorio, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal, esto quiere decir el trono, y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: ¡voz de Dios y no de hombre! Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Fíjense, se para este rey, ¿verdad? Se pone en su trono, se viste de ropas reales y empieza ahí a dar su discurso. Un discurso que dice la palabra ahí fue un discurso muy profundo, muy lleno de sabiduría, muy lleno de supremacía, por así decirlo, ¿verdad? Y al final todo, ¡wow! ¡Voz de Dios! Y no de hombre. ¿Voz de Dios Junior? ¿Jehová Junior? Fíjense. ¿Acaso no Dios es Dios de misericordia? Fíjense, si estuviéramos en esos tiempos, no hubiera caído ya fulminado ese Señor que dice eso, que dan estas enseñanzas. Pídele al Señor, exígele. Fíjense. Más bien, Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo imitar a Dios? ¿Cómo puedo imitarle? Sabemos que Dios, o más bien que a Dios, nadie jamás le ha visto. Sabemos que Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso? No lo busquen. En Timoteo escribe Pablo a Timoteo en su carta, en su primera carta, y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo puedo imitar a Dios si es invisible? Si es inmortal, ¿cómo podré imitarle? Luego nuevamente en esa misma carta Pablo le escribe a Timoteo: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo
puedo imitar a alguien que no puedo ver, que no he visto? ¿Cómo podré hacerlo? Efesios 5:2. Que lo tenga, lo puede leer. Ahí está. La respuesta, Jesucristo. Imitando a Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo imitarlo? Bueno, primero también tengo que entender la palabra que significa imitar. La palabra imitar en el griego viene de la palabra mimetes, con acento en la última E. Mimetes. Hemos escuchado por ahí, ¿cómo les llaman? Bueno, en México les llaman mimos. ¿Saben qué es un mimo? ¿Sí? Unos que se pintan y están, parece que están haciendo, parece que están jalando, y que están subiendo las escaleras, ¿verdad? ¿Sí los han visto? Bueno, esos están imitando, están haciendo algo, ¿verdad? Que parece que es real. Ahora fíjense, nosotros, lo que nos está diciendo la palabra, no es que seamos igual a Dios, jamás, ni por acá nos pase por la mente ser igual a Dios, porque bueno, si hubiéramos continuado leyendo Ezequiel 28, vemos quién, el querubín protector que estuvo ahí, se quiso ser igual a Dios, y vemos lo que le pasó a Luzbel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que imitar de Dios? A Cristo. Las enseñanzas de Cristo. Efesios 4 nos lo dice. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que tenemos que imitar es lo que vino a hacer, ¿verdad? La persona de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué mejor enseñanza? Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 5. Este gran sermón, gran enseñanza que podemos ver. Muchos estudiosos, muchos teólogos, muchos inclusive de no religión o más bien no seguidores de Cristo, toman estas enseñanzas como una de las mejores enseñanzas de todos los tiempos. Dice ahí, vemos cómo Jesús sube al monte, se sienta, ¿verdad? Y empieza a hablarles. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos aprendido así a Cristo? ¿Cuántos hemos sabido de la pobreza en que nos habla esta enseñanza? En otras palabras nos dice: dichoso, feliz sea aquel que pone toda su confianza, que reconoce su pobreza espiritual, reconoce la necesidad de Dios. Y viene precisamente con ese corazón empobrecido, entristecido, humillado, buscando de Dios.
El que es rico, perdón, el que es pobre de corazón es más y más sensible a la palabra de Dios. Porque entre más vemos la palabra de Dios, más tenemos que ver su grandeza y menos tenemos que ser nosotros. Menos tenemos que vivir nosotros. El pobre de espíritu es el que reconoce que vive una vida llena de pecados y que necesita del Dios perdonador. Eso se llama pobre de espíritu. Y el que es pobre de espíritu, ¿qué dice la palabra que es? Bienaventurado. ¿Y de qué será ellos? El reino de los cielos. Wow. Versículo 4 dice ahí: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos hemos aprendido esto de Cristo? Fíjense, allá afuera, los de afuera, me acuerdo que decían, nos siguen diciendo, los hombres no deben llorar. ¿Sí o no lo hemos escuchado? Los hombres no lloran, ¿verdad? Y el papá, así que es, ya machito, mijo, no llore, aguántese, como los machos, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjense la contrariedad que hay en el mundo y lo que dice Jesucristo. Bienaventurado el que llora. Pero bueno, podemos ver al niño que está haciendo su pataleta, su berrinche, y se pone a llorar. Ah, pues dichoso el niño, ¿no? ¿Será eso? O Paquita, la del barrio, ¿verdad? Cuando se pone a cantar ahí, ¡ah! Y se pone a decir, ¿verdad? ¿Cómo canta? ¿Cómo dice? ¿Me estás oyendo, va? Rata inmunda, y no sé qué empieza a cantar y a decir. Bueno, si no la conocen, que bueno, ni se la recomiendo. Ni lo busquen, pura basura. Pero se pone a cantar ahí y se pone a llorar. O el potrillo, ¿sí han escuchado el potrillo? Ah, dicen que no. El potrillo, ¿sí o no? Se pone ahí a cantar, ¿verdad? Y se pone a llorar en su canto. Y luego entra su papá, el potro mayor. Entra y se abraza y se pone a llorar los dos. Y no, y todo el, ¿verdad? Están ahí también chillones y todo. La bienaventuranza será para ellos. ¿Será lo que realmente Dios, o más bien Jesucristo, está diciendo? Ellos serán dichosos. O más bien la bienaventuranza llega cuando sabemos, cuando nos damos cuenta precisamente del estado y la pobreza en la que estamos. Y vemos precisamente de esa pobreza, decimos, cuando vemos la grandeza de Dios y vemos su santidad, su amor, su perdón, y nos arrodillamos y decimos: Señor, ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí y me hayas llenado de tu gracia y me hayas llenado de tu gloria? Señor, ¿quién soy yo? Y empieza uno a lamentarse y a tratar de reafirmar todas las cosas y empezar a lamentarse y a llorar por cada pecado, por cada fallo que ha hecho en su vida. Ahí es donde entra la bienaventuranza. Porque dice la palabra que ahí será consolado. Aquel que es contristado, que es angustiado, afligido, el que llora precisamente por esas cosas, viene la dicha, la bienaventuranza de nuestro Señor.
Y luego sigue ahí enseñando a nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya lo hemos visto hace ¿qué será? Un año más o menos, tal vez, de estas bienaventuranzas. Y vimos lo que significa cada una de ellas. Los que son pacificadores, porque dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Dichoso aquel que es perseguido por causa del nombre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste perseguido por causa del nombre de Cristo? Bienaventurados cuando dice: por mi causa vituperen, nos persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuándo fue esa vez? ¿Cuándo entró esa bienaventuranza en nuestra vida? Y si ha pasado, dice la palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Podríamos analizar cada una de estas bienaventuranzas. Pero yo no creo que ni aún, aunque no sigamos esas enseñanzas de prosperidad, esas vientos de doctrinas, todas esas cosas que están apartando precisamente el cuerpo de Cristo de la palabra de Dios. Fíjense, aunque no sigamos esas corrientes ni nada de eso, dudo que estemos imitando a Cristo, que estemos imitando a Dios. ¿Qué les parece si nos autoanalizamos esta noche y vemos si estamos imitando a Dios? ¿Cuántos quieren autoanalizarse? ¿Quieren o no? Si no, aquí le cortamos y pues vemos a ver qué pasa allá en las noticias. Ahí. Vayan buscando a Romanos, por favor, 5, versículo 6, vamos a empezar a leer. Repito, vamos a ver si realmente estamos imitando a Dios, si estamos haciendo lo que Él hizo. Yo voy a leer esta versión, palabra de Dios para todos. Ustedes síganme en sus versiones. Versículo 6, capítulo 5, no les dije el capítulo, ¿verdad? ¿Sí les dije? 5, 6 de Romanos. Dice ahí, esta otra versión estoy leyendo: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo que, dicen sus versiones, enemigos, ¿sí o no? ¿Dice enemigos de Dios? ¿No dice? Siendo impíos. Bueno, la impiedad es enemistad contra la piedad, así es que somos enemigos, ¿verdad? Siendo enemigos de Dios. Versículo 7. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona buena. Pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Fíjense, esto es cierto. Si alguien que sabemos que es un violador, que ha hurtado, que ha matado, que ha robado, que ha hecho todo lo peor, y si vemos que está ahí a punto de morir, sí, pues nos entra eso, ¿verdad? De que pues, la verdad pues se lo mereció. ¿Sí o no? Por eso dice aquí: alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Dice el versículo 7. O sea que a lo mejor hay alguien, cuando nos damos cuenta que una persona es muy buena y que podemos hacer algo, podemos arriesgar nuestras vidas, bueno, claro que sí. Yo en lo personal me atrevo a decir que sí, pues sí. Pero tampoco voy a estar ahí dependiendo ¿era bueno o no era bueno?
teniendo una persona, pues aparentemente buena. Bueno, versículo 8. Fíjense, aquí es donde entra precisamente lo que tenemos que imitar. En cambio, Dios nos mostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Demostró su amor para con sus enemigos. ¿Éramos enemigos de Dios? Sí, éramos enemigos. ¿Éramos pecadores? Sí, y lo seguimos siendo. Fíjense, ¿estamos imitando a Dios en esto? Pues ni un amén. Sigo leyendo versículo 9. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Versículo 11. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Él no nada más nos da su amor, su perdón, sino ya nos ve como su amigo. Ya hizo las paces. Ya podemos venir ante Él nuevamente. Antes, para entrar a la presencia de Dios, tenía que ser una persona indicada, no cualquiera. Y tenía que ser en el lugar indicado, no cualquiera, no cualquier lugar. Había un velo que no cualquiera lo podía ver. Solamente una persona indicada podía entrar a ese lugar, y ciertamente un tiempo, no todo el tiempo. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha mostrado su amor, su misericordia, su perdón. El que busque rápido Juan 15, acompáñenme ahí, del 9 al 13. Juan 15, 9 al 13. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios, imitar a Cristo. Dice el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Podemos imitar a esto? ¿O en esto podemos imitar a Cristo, a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por un amigo? ¿Por un hermano? ¿Nadie? No, pues estos están mal. Duros de servir. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por un amigo, por un hermano? Muy pocos. Y yo sí. Yo sí. Por ahí dicen dependiendo. Fíjense, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Fíjense.
Si no estás dispuesto a dar la vida por tu hermano, ¿verdad? O por tu amigo, ¿darás la vida por tu enemigo? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? Vino a morir por los pecados. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos dispuestos a dar la vida por un hermano que está enfermo? Es más, ni siquiera hemos ido a ver a los hermanos que están enfermos de aquí en la congregación, yo creo. Yo no sé qué pueda causar más risa, de verdad, que no mostremos el amor de Dios. En serio. Eso sí me preocupa. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, si no amamos al que vemos? ¿O estamos muy ocupados por lo nuestro? Es que el trabajo, ¿verdad? O es que, pues es que la situación, o es que el tiempo, o es que lo que sea. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos ni siquiera a los nuestros? ¿Cómo podemos decir que estamos imitando a Cristo, que dio su vida, ¿verdad? Su vida. El dolor que llevó, olvidemos de eso, olvidemos todo y cada azote, olvidemos eso. Dio su vida para perdonarnos, para que sus enemigos, ¿verdad?, pudieran ser sus amigos, teniendo fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos decir que estamos imitando a Cristo? ¿Cómo podemos decir que estamos imitando a Dios y ver tantas almas que se están perdiendo allá afuera? No tenemos el amor por las almas. Dice, sed imitadores pues de Dios y andad en amor como también Cristo nos amó. Estamos preocupados nuevamente por lo nuestro. ¿O qué? ¿No nos preocupan las almas? ¿Lo suficiente de allá afuera? Para por lo menos predicarles. Olvídate de si la justicia, olvídate de todas esas cosas. Por lo menos predícales del amor de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio su Hijo para que todo aquel que crea. ¿Tú crees? Cree y tendrás vida eterna. ¿Qué tan difícil es eso? El amor por las almas. Amados, esto es lo que tenemos que estar imitando. El dolor que sentía cuando veía a Jesús que se levantaban en contra de él y veía la dureza de sus corazones. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si todo lo que se hubiera hecho. Ese dolor que sentía de ver tanta dureza, pero aún así. Y si repasamos los versículos que hemos visto anteriormente, en el versículo 4, ya no andamos como nosotros gentiles, estamos hablando de Efesios, estamos imitando a Dios, que ya no andamos como los otros gentiles. Ahí versículo 17, regresando a Efesios. Que andan como esos gentiles. Que andan en la vanidad de sus mentes. ¿Estamos imitando a Cristo?
que ya nuestro entendimiento no está entenebrecido? ¿Cuántos ya no son ajenos a la vida de Dios? ¿Cuántos no siguen, o más bien siguen todavía en ignorancia por la dureza de sus corazones? ¿Cuántos ya han renovado o ya hemos renovado el espíritu de nuestras mentes? ¿Cuántos ya nos hemos vestido precisamente de esas nuevas vestiduras que son en Cristo Jesús? Que son, dice la palabra, dice ahí, según ha sido creado para Dios en santidad de la verdad y para justicia. ¿Cuántos seguimos imitando a Jesucristo, no contristando al Espíritu? ¿Cuántos no le hemos dado lugar al diablo, no airándonos, no saliendo de nuestras bocas palabras corrompidas? ¿Cuántos ya hemos quitado toda amargura, toda gritería, todo enojo, toda maledicencia, toda malicia? Amados, los que decimos que somos de Cristo, debemos imitar a Cristo. Debemos andar como Él andó. Y debemos cuidar nuestra manera de vivir, de hablar, de reaccionar. Este es el deber que tenemos que cumplir, guardando los mandamientos. Y esto tenemos que irlo pasando, tenemos que ir animando a los demás, advertirles a los no creyentes. Oye, mira, fíjate que yo desde que yo vine a Cristo, mi vida ha cambiado. Me he dado cuenta de muchas cosas que están en su palabra, no en la iglesia, no en la enseñanza, lo que está en su palabra. Fíjate que dice, mira, ¿qué dice aquí? En su palabra. Dijo Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Fíjense, ¿cuántos nos seguimos avergonzando del evangelio, que es poder de Dios para salvación? ¿Con cuál propósito se hizo este libro? Para que nosotros adquiramos sabiduría. ¿Con qué propósito? Juan no lo dice, vayan buscando Juan rápidamente. Juan 20. Dice ahí, versículo 31 de Juan 20. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro. Amados, tenemos que imitar a Jesucristo en el amor. Fíjense, nuevamente Pablo dice en Corintios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuevamente, el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, crucificado. Andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo como olor fragante.
Fíjense, en Pedro también dice, primera de Pedro, antes todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A veces nos estamos preocupando más, repito, por nosotros. Quien dio su vida, haciendo aún nosotros pecadores, Él fue. Éramos sus enemigos. ¿Podemos hacer lo mismo con los enemigos? ¿Dar nuestra vida? Vayan buscando primera de Juan, por favor. Versículo 7 del capítulo 4. Dice ahí, primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, en otras palabras, no es nacido de Dios y no conoce a Dios. ¿Sí o no? Versículo 8 lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amarnos? Como Dios nos ha amado. ¿Y cómo Él nos amó? Dando su vida. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por el prójimo? Yo soy. Dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántos quieren vivir precisamente agradándole a Dios? ¿Cuántos quieren irse perfeccionando en el amor de Dios? No para que seas un mejor ministro o no para que te vea la gente. No. Para agradarle a Dios. No para que vean lo que tú puedes hacer. No. Para agradarle a Dios. Irnos perfeccionando. Versículo 3. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Podremos decirle esto al alma que se está perdiendo? ¿Podremos decirle esto? Es palabra de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjense, ¿en qué vamos a tener confianza en ese día del juicio? ¿En que anduve en la mejor de las mejores de la sana doctrina? ¿En eso? ¿En que no me aparté ni a diestra ni a siniestra? ¿En que yo serví en la iglesia? No. Si el amor de Cristo se ha perfeccionado en nosotros. Dice, por eso, tengamos confianza en ese día,
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuántos nos estamos encontrando realmente con estas verdades? ¿Así estamos viviendo? ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Así somos como Él es en este mundo? Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjate, dice, si dices de amar a Dios, pero aborreces a tu hermano, a tu hermano, no estamos hablando ni siquiera del enemigo, a tu hermano, lo aborreces, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? Fíjense el mandamiento que termina diciendo el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amados, tenemos que empezarnos a procurar más, amarnos más. ¿Qué pasa cuando realmente pues estamos viviendo, pues ya nada más nos vemos aquí, pues ya pasó y la próxima vez nos vemos? Les digo de corazón, se los digo así, yo me gustaría hablar con todos toda la semana, pero no quiero verme atosigante, no quiero verme, pero yo los llevo en mis oraciones, créanme, a cada uno de ustedes, y los que no están también. Padre, cuídalos, cuídala, Señor, mira esto, mira, Señor, yo no sé ahorita qué está pasando, qué está viviendo, pero Señor, yo confío que tú le darás lo que ella necesita o lo que él necesita. Amados, tenemos que amarnos, procurarnos los unos a los otros, imitando a Cristo. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Ya lo vimos. Siendo amables unos con otros, que cada palabra que salga de nuestra boca sea para la buena edificación, dice la palabra. Ya lo vimos, ¿sí o no? A fin de dar gracia a los creyentes y a los no creyentes. ¿Podemos imitar a Cristo? Sí podemos. Cuando empezamos a caminar sobre la palabra de Dios, sí podemos imitar a Cristo. ¿Podemos amar como Cristo nos amó? Sí podemos. No en nuestras fuerzas. En tus fuerzas va a ser difícil, te va a costar. En las fuerzas de Dios. Cierra sus ojos. Padre, Señor, todo este tiempo que hemos vivido, todo este tiempo, Señor, que estamos viviendo, a lo mejor lo hemos vivido, Señor, en una conducta que no es agradable a ti. A lo mejor hemos empezado a vivir, Señor, como los del mundo, o hemos estado viviendo bajo las normas del mundo, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, y tu mandamiento, Señor, lo hemos desechado. Padre, tú nos amaste y no nos has dejado de amar, Señor.
Tú te entregaste por amor, Señor. Por eso, Señor, yo quiero agradecerte por lo que has hecho, Señor. Y estoy seguro que llegará ese día en que cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, entregaremos nuestras vidas en amor para ti, Señor. Usándonos tú, Señor, como esos brazos, como esos pies, como esos dedos, como esas manos, Señor, pegados a ti que eres la cabeza. Padre, a lo mejor no hemos vivido conforme a tu palabra. No te hemos imitado, Señor. A lo mejor nos hemos llenado de más palabras, Señor, que de tu amor. Sabiendo que el amor, Señor, cubrirá multitud de pecados. No la sabiduría, no el entendimiento, no el discernimiento, Señor, sino el amor. Dice tu palabra, que cubrirá multitud de pecados. Y que eso, Señor, se quede en nuestros corazones. Y que tú pongas ese nuevo sentimiento hacia las almas que se están perdiendo, Señor. Y poder salir y proclamar el Santo Evangelio, las buenas nuevas de salvación, Señor. Porque tu Evangelio es poder de Dios para salvación, para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho embajadores de tu palabra y no queremos seguir fallando, Señor. No queremos seguir viviendo más, Señor, en mediocridad espiritual, Señor. Esperando el tiempo o dejando o pasar o viendo el tiempo pasar, Señor. No, Padre. Sino queremos vivir para ti. Queremos vivir solo por ti. Hace rato te lo cantábamos, Señor, que gracias a ti podemos acercarnos y que solo tú puedes cambiarnos, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que todas esas impurezas de nuestros corazones todavía, Señor, que estén o que están, Señor, tú las cambies, Señor. Que tú pongas tu espíritu vivificante, ese espíritu que no es de cobardía, Señor, sino de amor, de dominio, de control, Señor. Oh Padre Santo, yo sé que te hemos fallado, pero al escuchar tu palabra esta tarde, Señor, nos esforzaremos más y más, Señor. Lo decimos, Señor, que ya no, Señor, que cuando vengan esos tiempos nuevamente, Señor, en nuestros hogares de cansancio, de mediocridad, Padre, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos instruyas, nos redarguyas, nos exhortes, Padre, para no caer nuevamente en eso y empezar a vivir para tu reino, a trabajar por las cosas que no perecen, Señor, sino las que llevan a la vida eterna. Oh Padre Santo, oh Señor, nuevamente te pedimos perdón, Señor, nuevamente nos humillamos ante ti, porque tú eres Dios, Dios de amor, Dios que nos ha perdonado, Dios que nos ve como sus hijos, como tus hijas, Señor. Y podemos decir ahora, Abba, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cámbianos, instrúyenos,
nuevamente por el buen camino de tu palabra. Todo te lo pido, Señor. Todo, Señor. En tu bendito nombre, que es nuestro Señor Jesús. Amén.